Ahora, ¿cuáles son las unidades? Muy bien, las unidades de capacitancia son unidades de carga entre unidades de voltaje. O sea, ¿qué cosa? Unidades de carga que son coulombios entre unidades de voltaje que son voltios. Y a un coulomb por voltio se le llama un faradio. Y generalmente se dice un F. Un faradio. El faradio es una cantidad muy grande de capacidad, como ustedes van a ver, y los que decidan estudiar física, sobre todo experimental, y tengan que usar condensadores, o los que sean químicos o biólogos experimentales o ingenieros eléctricos, electrónicos o personas que en algún momento necesiten manejar algo relacionado con condensadores, se van a dar cuenta que un faradio no es una cantidad que vamos a encontrar en condensadores en artefactos eléctricos, por ejemplo. Generalmente el microfaradio es más adecuado. O sea que las capacidades de objetos o de condensadores que se utilizan como componentes eléctricas y electrónicas están en ese rango de los microfaradios. Déjenme decirle algo interesante acá. Primero, esta es la capacidad de un condensador de planos paralelos. Esta no es la capacidad de cualquier condensador, esta. Ahora, esta definición es general. Es general. Si ustedes tienen un conductor que tenga una carga Q y el otro una carga menos Q, ustedes en principio pudiesen encontrar la capacidad de ese sistema con cualquier tipo de geometría, ya sea geometría de este tipo o geometría esférica o geometría cilíndrica, como está explicado en su libro, y alguna la voy a explicar yo también. Pero en todo caso, C igual a Q entre la diferencia de potencial entre A y B, eso es una definición general. Y yo puedo escribir esto de esta forma. Y ahora fíjense, la interpretación de esta fórmula es interesante. ¿Qué me dice esta fórmula escrita de esta forma? Vamos a suponer que yo fijo la diferencia de potencial entre los dos conductores que forman el condensador. Por ejemplo, fijo la diferencia de potencial entre estos dos planos infinitos. 12 voltios. ¿Qué es 12 voltios? ¿Ah? La batería tiene 12 voltios. Vamos a suponer que yo conecto una batería a un condensador de planos paralelos y la dejo pegada allí. Entonces, esos planos se van a mantener con esa diferencia de potencial. La batería manda esa diferencia de potencial y los planos adoptan esa diferencia de potencial y no despego a la batería de allí. Vamos a suponer eso. Como consecuencia, al yo conectar las placas de un condensador de planos paralelos a una batería, las placas
se cargan. Después nosotros vamos a hablar un poco sobre ciertos detalles como cómo es ese proceso de carga. Pero vamos a pasarlo por ahora porque quiero dar una interpretación más simple, de esta forma. O sea que hay cargas positivas y negativas en estos planos. Si C fuese mayor, ¿qué pasaría con la carga que se acumula en cada una de las placas del condensador? Aumenta. O sea que si yo tengo alguna forma de aumentar la capacidad del condensador, aumento la capacidad de que las placas de ese condensador acumulen más carga. ¿Me van siguiendo? Entonces la capacidad debe entenderse de esa forma. Mientras mayor es la capacidad, en principio, mayor va a ser la carga que yo tenga en un condensador. Digo en principio porque después voy a tratar otra cosa. Pero en principio con esta fórmula, si yo mantengo este potencial, esta diferencia de potencial, yo aumentando la capacidad del condensador, yo aumentaría la carga que se está acumulando en cada placa del condensador. En uno voy a tener carga positiva, Q, y en otro voy a tener carga negativa, menos Q. ¿Qué he dicho yo sobre los sistemas o las configuraciones las configuraciones de carga? Cuando yo acumulo carga indirectamente, ¿qué estoy acumulando? Energía potencial eléctrica. Entonces, ahora nosotros estamos en la presencia de una configuración de cargas muy específica. Al comienzo, todas las cargas estaban en el infinito. Vamos a verlo así. Y hubo un agente externo que puso una carga Q acá y otra carga menos Q acá y las colocó a una distancia D entre ellas. Para yo hacer eso, yo necesito realizar trabajo. Y cuando yo puedo, todas esas cargas que originalmente estaban en el infinito, reunir esas cargas y colocar una distribución de carga Q acá y otra menos Q y a una distancia D, no es infinita, sino D, yo realizo trabajo y al realizar trabajo acumulo energía. Entonces nosotros vamos hacia cuál es la energía que puedo acumular en un condensador. Por eso es que hablamos de condensadores, por eso es que es importante que ustedes estén aquí y que estemos discutiendo qué son los condensadores, para acumular energía. Y esa energía nosotros la vamos a ver constantemente en todo lo que nos rodea, en todo, absolutamente en todo lo que nos rodea, para tener energía en forma de carga acumulada y tomarla en algún momento que nosotros deseemos acumular esa carga. Ahora estamos entendiendo que hay un mecanismo que es la capacidad de un condensador que me permite acumular más carga. Y si me permite acumular más carga, entonces debe ser que me permite acumular más energía. Vamos hacia eso. Vamos hacia eso. Hay micrófonos que tienen dentro un condensador. No sé si alguno de ustedes es especialista en sonido o cosas de eso. O si alguna vez habrán jurungado algún micrófono. Pero hay micrófonos que tienen un condensador. Fíjense lo siguiente. El condensador, a grosso modo, vamos a suponer que es de este tipo, el más simple. Tiene una de las placas que es movible. Una de las placas. Una está fija y la otra se puede mover.
Y ustedes saben cómo podemos mover esa otra placa. Es un micrófono. Con la voz. ¿Qué causa la voz? Sobre ondas, ondas sonoras. Esas ondas son cambios de presión en la atmósfera. Vibraciones. Mientras más intensa, yo voy a tener más vibraciones. Voy a tener entonces las placas, una placa fija y la otra moviéndose a medida que yo hablo, y si aumento la intensidad es mayor y si la disminuyo es menor. ¿Qué cambia en ese condensador que está dentro de los micrófonos cuando yo hablo? De las variables que están aquí en la pizarra. La distancia. Porque el área de las placas no. Las placas no hacen así. Pero la distancia entre ellas cambia. ¿Y qué pasa cuando la distancia cambia? Cuando la distancia disminuye, la capacidad aumenta. Y cuando la capacidad aumenta, la carga en las placas de ese condensador aumenta. Es decir, hay una entrada de carga al condensador. Cuando D aumenta, C disminuye y la carga del condensador disminuye. Y si la carga del condensador disminuye es porque sale carga del condensador. Una entrada o salida de carga es una corriente. Y sea lo que sea, entonces si la D está cambiando, o sea, las placas están haciendo, la placa móvil está haciendo así, está entrando y saliendo carga a mi condensador, o sea que está fluyendo corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica yo la puedo llevar convenientemente a un amplificador y transformarla en sonido y además digitalizarla. Cualquier corriente eléctrica, yo puedo hacer eso. Yo transformo después esa señal, esa corriente que se produce por este cambio de capacitancia en el condensador, eso se traduce en una corriente. Y esa corriente, después por el mecanismo del micrófono, esos cambios de corriente corresponden a cambios de intensidad de voz, por ejemplo. Y eso se puede digitalizar y hacer todo lo que ustedes escuchan. Muy bien. Ahora, ya que estamos hablando de energía y el tema es apasionante, bueno, por lo menos para los físicos, no sé, las pasiones son muy distintas para la gente. Para nosotros los físicos tenemos pasiones extrañas, nos apasiona un capacitor, otras cosas también, pero los capacitores nos gustan también. La energía acumulada esto todo está en el libro, pero ahí, digamos, disculpen, yo voy a obtener la energía acumulada en un condensador de dos formas. Una forma está en el libro y la otra no. La que no está en el libro es la que voy a explicar primero. Entonces, dos formas de entender la energía acumulada en un condensador. De planos paralelos, para no complicarnos. La física es la misma que para otros condensadores de tipo esférico o cilíndrico. Aquí están los planos.
Ahí están los planos. Esto tiene carga Q y esto tiene carga menos Q. Esta placa que está acá es una distribución continua de cargas. Esta placa que está acá también es una distribución continua de carga. ¿Cómo calculo yo la U, o sea, la energía potencial eléctrica de un sistema de cargas continuas? Esto se refiere al capítulo anterior. Entonces yo les dije, acuérdense, hay una fórmula para el caso de un sistema de cargas discretas, para la energía potencial eléctrica de un sistema de cargas discretas. Y hay otra para la energía de un sistema de cargas continuas. En este momento necesito la fórmula que me permita calcular la energía potencial eléctrica de un sistema de cargas continuas. ¿Es una sumatoria? Es una integral. Un medio de Q por B. Esta B es el potencial eléctrico en el punto donde existe esta dQ. Y esta integral es una integral de línea, de superficie o de volumen que se realiza en la región donde existe carga. Eso lo repetí muchas veces. Y fíjense la importancia que tiene haber deducido esta expresión, porque esto hace que el cálculo de la energía acumulada en el condensador sea súper trivial. La segunda forma es la que está en el libro, y es una forma donde hay mucha física allí, y a eso voy también. Pero esta forma a mí me parece que es súper trivial. Súper trivial, ¿por qué? Porque si esta integral yo la voy a hacer en la región donde existe carga, ¿dónde existe carga aquí? Aquí y aquí. No existe en más ninguna parte. Ah, bueno, entonces podemos nosotros dividir esta integral en una integral en este plano más una integral en este plano. Fácil. Ok, vamos a hacerlo. U es la integral en el plano donde existe la carga Q más la U donde existe la carga menos Q. Perfecto. Ahora voy a escribir en el plano donde existe la carga positiva, la integral va a ser 1/2 de Q por B. Vamos a llamarlo el plano donde existe la carga Q más el plano donde existe la carga menos Q, que es 1/2 de Q por B. Vamos al plano Q, aquí. ¿Hay algo que yo conozca o que haya definido o que yo pueda identificar acá adentro? ¿Cómo es el potencial en todos los puntos de este plano en los cuales se está realizando esta integral? ¿Es igual? Es igual. Si voy a hacer la integral en este plano, esta B es la B en cada punto de ese plano, ¿no? Pero esa B es constante porque eso es un conductor y está a un mismo potencial, es una superficie equipotencial. Entonces, para este plano, esta B yo la puedo sacar. ¿Y cuánto vale esa B para este plano según lo que yo he dicho acá? ¿Cómo la he llamado yo?
B sub A. La he llamado así. Y a esta la llamé B sub B. Entonces, a la B, el potencial del plano Q, lo llamo B sub A y lo saco porque es constante. Entonces me queda B sub A por la integral en el plano Q de 1/2, podemos sacar el 1/2 de Q más 1/2, y de la misma forma, en el plano que contiene la carga menos Q, el potencial es constante, sale de la integral, y el potencial en ese plano yo lo he llamado B sub B, lo saco de la integral, me queda B sub B integral de Q en el plano de la carga menos Q. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no sea claro acá? ¿Cuánto vale esto? ¿Y cuánto vale esto? La carga total en el plano que contiene la carga Q, lo estoy diciendo. Eso es Q. Y la carga total en el plano que contiene la carga menos Q es menos Q. Entonces aquí esto va a dar Q y esto va a dar menos Q. Por lo tanto, este es el momento en que empiezo a escribir al revés. U va a ser igual a 1/2 de Q B sub A menos 1/2 de Q B sub B. Y aquí puedo sacar factor común 1/2 de Q y me queda B sub A menos B sub B. ¿Y qué es B sub A menos B sub B? La diferencia de potencial entre la placa positiva y la placa negativa. O el voltaje, podríamos hablar de eso, y nosotros hemos dicho que esto lo podemos escribir como 1/2 de Q B a B. Esto que está aquí me da a mí la energía acumulada en el condensador. Mientras más carga hay, más energía potencial tengo. Esa energía potencial también representa el trabajo que realiza un agente externo para formar al condensador. Formar al condensador quiere decir tener una placa positiva Q, una placa negativa menos Q a una distancia D. Para que eso ocurra, eso no pasa así que uno lo ve en la naturaleza, que a cada rato se están formando condensadores. Por donde ustedes van, mira, se formó. No. Alguien tuvo que hacerlo, alguien tuvo que realizar trabajo para juntar esas dos cosas, para colocarlas a una determinada distancia D. Entonces, con la energía, cuando tengo la energía potencial de ese sistema, también tengo el trabajo que yo realicé para formar a ese sistema. Vamos con la segunda forma para obtener la energía acumulada de un condensador. Y esta forma es muy interesante porque tiene mucha física. Segunda forma. Yo dije que para cargar a un condensador bastaba con conectar sus placas a una batería, ¿verdad? La imagen sería esta. Fíjense. Siempre vamos a simbolizar a un condensador con dos segmentos paralelos. Aquí tenemos unos cables o unos conductores y la batería
tiene un terminal negativo y uno positivo. Chequéenlo. Suban el capó del carro y vean. Hay dos, negativo y positivo. El negativo se simboliza con un segmento y el positivo con un segmento más grande. Este es el negativo y este es el positivo de la batería. Cuando yo hago eso, entonces se inducen cargas Q y menos Q en las placas de un condensador. ¿Quién realizó trabajo para formar a este sistema del condensador cargado? La batería. La batería. Ahora yo les quiero recordar esto. Si yo tengo esta partícula allí, y esa partícula, y yo me coloco viendo la partícula y yo digo, sube, 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 no va a subir. No tengo esa capacidad. Si la tuviera, bueno, sería buenísimo. Sería muy bueno. Yo decido, como agente externo, aumentarle la energía potencial a esa partícula. La estoy aumentando. La batería decide aumentarle la energía potencial al condensador desde cero, porque estaba descargado, hasta un valor cuando está cargado. Pero la que realiza el trabajo es la batería. Dentro de la batería hay una serie de procesos que implican que ella realice trabajo. Pero al igual que el trabajo que yo estoy realizando, que es en contra de la naturaleza, es lo mismo con la batería. La batería está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo con la tiza. Yo estoy llevando a la partícula de un nivel de menor energía potencial a un nivel de mayor energía potencial. La naturaleza avanza en sentido contrario, de mayor a menor. Pero yo como agente externo estoy forzándola a ir de menor a mayor. La batería está haciendo lo mismo. Y yo les voy a mostrar cómo. Vamos a suponer que el proceso de carga de este condensador es eso, es un proceso. Tarda un tiempo en cargarse. A lo mejor para efectos de nosotros es instantáneo, pero a lo mejor dura microsegundos y eso no es instantáneo. A lo mejor para nosotros sí, pero para tiempos de sistemas pequeños es un tiempo en microsegundos. O sea, hay un tiempo que pasa antes que se cargue totalmente un condensador. Nosotros también vamos a hablar sobre eso luego. ¿Cuánto tiempo se tarda en cargarse un condensador? Entonces hay un proceso. Vamos a suponer que nosotros estamos en medio del proceso, o sea que no se ha cargado totalmente el condensador, pero ya hay cierta carga. Yo voy a decir que hay una cierta carga Q' en la carga positiva y menos Q' en la placa negativa. Estamos en medio de eso, vamos avanzando hacia cargar completamente el condensador. Yo, si quiero avanzar en cargar este condensador, y esta es la carga que tiene en un tiempo determinado, en un tiempo posterior, ¿cómo será la carga acá? ¿Y cómo será la carga acá si se está cargando el condensador? ¿Ah? Hablen fuerte. Va aumentando. Y va aumentando de este lado, se va haciendo más positiva. ¿Y qué pasa de este lado? Se va haciendo más negativa. Se va haciendo más negativa. El primer capítulo que nosotros
estudiamos acá. ¿Cómo yo puedo producir una carga negativa en un sitio? Había una forma. Claro, es verdad, esa es una respuesta, pero frotando. Pero más general,